Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Vamos a estudiar hoy, de adentro de la perashá, de la porción de la Torá que se llama Kitizá, una idea, un concepto que Besrat Hashem nos puede servir para nuestras vidas. Hay algo muy interesante donde la Torá hace una mención especial. Vamos a hablarlo de adentro. Estoy en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, en el capítulo 31. Voy a leer del versículo 1 hasta el sexto inclusive. Los voy a leer rápidamente para poder entrar en tema. Dice así: habló Hashem a Moshe diciendo: ve que he llamado por su nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he llenado de espíritu divino, de sabiduría, entendimiento y conocimiento, y de maestría de toda artesanía, para que entrelace diseños, labre oro, plata y cobre, para que corte piedra, para que engaste y haga grabados en madera, para que haga toda arte y artesanía. Hasta acá lo que le está diciendo Hashem a Moshe es simplemente quién era el que iba a ser el encargado en definitiva de toda la parte artística y el que iba a entender cómo es que iba a funcionar el proceso de construcción del Mishkan, del tabernáculo, algo que ya venimos estudiando en las últimas semanas. Pero acá Hashem le dice a Moshe textualmente quién iba a ser el que iba a poder entender cómo combinar todos estos materiales que hasta ahora vimos que se habían recolectado. Lo primero que nos llama la atención es que la Torá, cuando nombra a esta persona que se llamaba Betzalel, no solo lo nombra a él, sino que se ocupa de puntualizar dos generaciones más para atrás. Dice el nombre de él, a su vez menciona quién era su padre y quién era su abuelo. Es decir, era Betzalel, es el protagonista de la historia que estamos tratando de entender hoy. Dice que era el hijo de otro señor que se llamaba Uri, que a su vez era hijo de Hur. Es decir, tenemos Betzalel, su padre era Uri y su abuelo era Hur. Con respecto a este hombre, la Torá, insisto, se toma el trabajo de mencionar el árbol genealógico hasta su abuelo. Un versículo más adelante donde había leído, dice: y he aquí que yo he asignado con él a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y el corazón de todo hombre de corazón sabio he dotado con sabiduría, y ellos harán todo lo que te he ordenado. Es decir, la Torá acá le dice, o mejor dicho, Hashem le dice a Moshe: mira, ahí están estas dos personas. Uno se llamaba Betzalel, el otro se llamaba Oholiab. Lo curioso a primera vista es por qué cuando se refiere a Betzalel nos trae dos generaciones para atrás, nos trae hasta el nivel de abuelo, y cuando a diferencia se refiere a Oholiab nos dice hijo de quién era, nos dice nada más que era hijo de una persona que se llamaba Ahisamach de la tribu de Dan. Esa sería la pregunta que vamos a tratar de entender hoy, es por qué, digamos, primero, para qué me sirve que saber quién era el abuelo. Ni siquiera podemos ir más todavía, ¿para qué me sirve saber quién era el padre? ¿Y por qué en un caso me dice quiénes eran sus, familiares, sus antecesores, hasta el nivel de padre, y en otro caso hasta el nivel de abuelo? Para tratar de entender esto, yo estoy basando estas palabras que estoy estudiando hoy en un comentario del Rav Frank, donde él dice: en nuestra generación, Baruch Hashem, es muy común encontrar un movimiento de Kirub. El movimiento de Kirub se llaman todos los movimientos que tienen que ver con acercar gente al sistema de la Torah, acercar gente al sistema de Torah Mitzvot, a través de enseñarles y de mostrarles un camino que muchas veces no tuvieron la oportunidad de conocer en sus vidas. Ese movimiento se llama Kirub porque viene del lashon, viene del lenguaje lekarev, que significa acercar. Entonces, dice, hoy por hoy es muy común ver estos movimientos de Kirub en muchos lugares del mundo y en muchas ciudades del mundo, con distinta intensidad, pero es algo muy común. Pero si nos remontamos a 60, 70 años atrás, e inclusive más, no era algo común verlo alrededor del mundo, sino que estaba la estructura, si se quiere,
por llamarlo de alguna manera, estaba bien dividida. Estaban por un lado los que estaban dentro del sistema de Torah y Mitzvot, las personas que eran observantes y que conocían, entendían y cumplían, y ahí estaban los que estaban absolutamente fuera del sistema. Y así estaba organizado el mundo y en especial en la tierra de Israel. Entonces, él en su libro trae una historia muy interesante que involucra a un sabio que se llamaba el Chazon Ish. El Chazon Ish fue un hombre que nació en Bielorrusia y murió en Israel. Él murió en el año 1953 y vivió los últimos 20 años de su vida en la tierra de Israel. La historia que pasó es una historia que en un momento, no tenemos exacto definido en qué momento de su vida fue, pero sabemos que fue entre el año 33 y 53, y si hacemos un poquito de, digamos, memoria histórica, fueron años muy difíciles para vivir en la tierra de Israel. Eran años donde se libró la guerra de la independencia, en fin, estaba terminando un mandato, pasando otro mandato, un momento donde inclusive la tierra de Israel, además de los riesgos físicos a raíz de todos los conflictos militares que había también mucha pobreza, había muchas faltas en los primeros años del incipiente Estado. Y dice, en ese contexto un día aparecieron en la ciudad de Bnei Brak, una de las ciudades caracterizadas por la observancia religiosa por excelencia, aparecieron dos jóvenes que venían de un kibutz. Dos jóvenes así con sus típicas sandalias, y vinieron y dijeron que querían aprender Torah. La verdad que, insisto, la estructura del sistema religioso no estaba preparada para recibir gente que estaba absolutamente fuera del sistema. Es decir, no tenía ni siquiera los programas y la forma digamos, de absorberlos y de guiarlos en el camino de lo que se llama en hebreo la teshuvá, que quiere decir el retorno. Es decir, eran gente que eran muy estudiosos, estaban, digamos, muy dentro del sistema, pero que a su vez no tenían una forma ni un método para el cual, por medio del cual guiar a alguien que quería dar sus primeros pasos. Entonces, cuando estos dos hombres vinieron y fueron a distintos lugares, a distintas yeshivot, a distintas casas de estudio, en Bnei Brak, en esta ciudad de Israel, nadie sabía qué hacer con ellos. La realidad de las cosas es que no sabían qué hacer con ellos, no sabían cómo manejarlo. Entonces fueron y le preguntaron a este sabio que les comenté recién, que se llamaba el Chazon Ish, qué hacer con ellos, qué tenían que hacer. Y él les contestó algo sumamente interesante. Él les explicó que en generaciones anteriores hubo muchos jóvenes que cayeron presos de todos los, digamos, de todas las modas de la época que tenían que ver con el comunismo, tenían que ver con el socialismo, e inclusive tenían que ver con el sionismo, pero no religioso, el sionismo secular. Dice, y muchos muchachos, muchos jóvenes se apartaron de sus familias, se fueron digamos, simplemente se fueron, muchos venían de familias religiosas y se apartaron, digamos, enamorados de esta nueva moda, digamos, que tenía que ver con la igualdad y con con los supuestos valores del socialismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Entonces él dice que eso generó mucho sufrimiento en las familias, que cada uno veía ese partir de un hijo como una suerte lamentablemente como una suerte de despedida. Generó tanto sufrimiento que era muy común ver en esa época a personas volcar sus lágrimas en los templos y en cada uno de los rezos verlos llorar, porque era una fuente de angustia pronunciada, todo este desmembramiento que se estaba produciendo digamos, donde en cada familia había alguno que lamentablemente caía preso de esta moda que hubo en esa época. Vamos a llamarlo moda porque vemos que en el tiempo el movimiento no perduró, y la realidad de las cosas es que para alguien que venía de una familia observante, ver que un hijo se iba del sistema era muy doloroso. Entonces termina explicando el Chazon Ish, este sabio, donde dice, ¿qué es lo que pasó acá? Él dice así, dice, los que se fueron del sistema, los que decidieron irse del sistema, convencidos de todos estos beneficios, como dijimos, del socialismo, del comunismo o del sionismo secular,
lo hicieron por propia voluntad, es decir, ellos tuvieron la posibilidad de usar su libre albedrío. Ellos decidieron irse del sistema, ellos ya conocían un sistema, vamos a decir en este caso observante, religioso, y ellos deciden en un momento apartarse e empezar algo nuevo. Entonces ellos tuvieron esa libertad. Ahora, ¿qué pasa? Dice, si Hashem en ese momento se hacía eco de los ruegos de los abuelos y de los padres, etcétera, etcétera, de estos familiares, de estos muchachos que se iban del camino, dice, entonces de alguna manera le estaba también sacando la posibilidad del libre albedrío a estas personas que habían decidido apartarse, digamos, de la vida religiosa. Dice, pero en cambio, con respecto a los nietos, es decir, a los hijos de estos que habían decidido, estos más chiquititos que nacieron post el enamoramiento del comunismo, ellos no tuvieron ninguna elección, ellos ya nacieron en ese sistema y la realidad de las cosas es que nunca, digamos, tuvieron ni siquiera la chance de conocer la otra campana, de conocer la otra posibilidad de una vida, digamos, conectada con valores espirituales, porque de entrada cuando aparecieron en un mundo donde esos valores ya no eran moneda corriente. Entonces, ¿qué es lo que explica el Hazon Ish? El Hazon Ish dice, tenemos que ver ¿qué pasó acá? Dice, lo primero que él dice es, ninguna tefilá, ningún ruego, ningún rezo que una persona hace queda sin contestar. Lo que sí es que nadie dijo que la respuesta va a ser inmediata. Es decir, hubo un ruego de un abuelo y, digamos, el Hazon Ish dice, estén seguros de que va a ser escuchado, esa tefilá va a ser escuchada. Tal vez va a ser escuchada en vida del abuelo, tal vez va a ser escuchada más adelante en vida del hijo, o por último, tal vez en la vida misma del nieto. Pero no significa que va a ser escuchada. Dice, esos llantos y esos rezos quebrados que hicieron, digamos, una generación entera que vio como sus hijos y sus nietos se apartaban del camino, no quedaron, digamos, sin ser escuchados, sino que cuando el sistema era un sistema, digamos, más, si se quiere, puro, donde había la posibilidad de despertar ese libre albedrío y de seguir usando el libre albedrío, esas tefilot salen a la luz y despertaron que estos muchachos, estos jóvenes, hoy quieren hacer teshuvá. La realidad es que la primera pregunta es, ¿quién tuvo realmente la posibilidad de elegir? ¿Quiénes son los que eligieron? Y los que eligieron un camino y, digamos, cerraron las puertas al segundo camino. La pregunta es, ¿alguna vez tuvieron chances de escuchar la otra campana? Es decir, muchas veces todos convencidos de que lo que elegimos es lo mejor para nosotros y para nuestros hijos, nos olvidamos en realidad de hacer el contrapunto y de ver y de mostrar, digamos, las opciones, pero demostrarlas con honestidad. Es decir, la pregunta sería, ¿con qué profundidad, con qué nivel, digamos, de conocimiento, con qué nivel de atractivos se presentaron los valores espirituales en relación a los valores materiales? Muchas veces los valores espirituales son mostrados de una manera que lamentablemente no atraen a nadie. Entonces, la primera pregunta es si estamos siendo honestos, si nosotros cuando ponemos la misma energía y el mismo nivel de entusiasmo y el mismo uso de la tecnología y la misma profundidad, insisto, para cosas que tengan que ver con los conceptos espirituales que ponemos para muchas cosas que tienen que ver con el mundo material. En realidad vemos que en la mayoría de los casos hay una desigualdad de fuerzas, donde se invierte, digamos, mucho más recursos, tiempo y esfuerzo en cuestiones que tienen que ver con el crecimiento material de la persona que tengan que ver con el crecimiento espiritual de la persona. Entonces, en definitiva, explica el Hazon Ish, dice, esta es la gran lección que nosotros tenemos que aprender de este relato, de estos pequeños versículos que yo acabo de leerles, y por qué en un caso la Torá hace mención hasta la generación del abuelo y en el otro no. Dice, ¿por qué? Porque para eso tenemos que saber un poquito quién era el abuelo. El abuelo de este hombre que se llamaba Betzalel, dijimos se llamaba Hur. Hur fue una persona
que en el momento que se quiso construir el becerro de oro, en un momento donde el pueblo de Israel, guiado por la desazón a partir de un cálculo mal hecho acerca de cuándo era el día que Moshe iba a retornar después de haber subido los 40 días y 40 noches al Sinaí. Entonces, producto de un cálculo errado, ellos pensaron que Moshe ya no iba a volver, y hubo un grupo de gente que tuvo la intención, y que finalmente lo hizo, de hacer un becerro de oro y adorarlo. Ahora, ¿qué pasó ahí? Este personaje que se llamaba Hur se les plantó y les dijo: no, eso está mal. Él se negó, él trató de convencerlos de que no lo hicieran, y como consecuencia lo terminaron matando. Entonces explica el Rav Fram, y usando también las palabras del Chazon Ish, dice: ahora casualmente el antídoto que termina mencionando la Torá para esa necesidad de idolatría, para esa necesidad de sentir y de poder percibir materialmente la presencia divina, fue justamente la construcción del tabernáculo, la construcción del Mishkan. El Mishkan sale inmediatamente como respuesta a una necesidad del pueblo de tener un contacto más material con la presencia divina. Dice, y justamente se lo termina encargando, y el que termina teniendo el entendimiento para poder construir ese tabernáculo no era Moshe, que era el líder de la generación. Justamente Moshe no lo pudo ver, Moshe no lo pudo entender, y Hashem le dice: mira, va a venir este otro hombre que él sí lo va a poder entender. Y este hombre, ¿de dónde sacó el entendimiento? ¿De dónde le vino a él esa posibilidad de entender lo que el mismo Moshe no había podido entender? Eso le vino de su abuelito, de su abuelo Hur. Es decir, fíjense, explican acá estos dos grandes sabios, cómo Hashem termina pagando y cómo Hashem termina recompensando el esfuerzo. A veces esa lectura no la podemos hacer tan lineal, a veces no la podemos hacer tan inmediatamente, pero vemos que en el paso del tiempo la lectura definitivamente la podemos hacer. Y acá vemos donde una persona en un momento dijo: esto está mal, se plantó y dijo: esto está mal, y no tuvo miedo de ser el único que, enfrentó a un pueblo bastante efusivo en el momento que estaban construyendo, o mejor dicho, que estaban intentando crear, o llamémosle construirlo por de alguna manera, o hacer el becerro de oro. Y el único que se le plantó fue este hombre que se llamó Hur. Terminó lamentablemente siendo matado en el mismo intento. Dice, pero aún así, dice, vemos que su esfuerzo no fue en vano, que justamente fue su nieto el que después tuvo la responsabilidad de construir lo que iba a terminar siendo el antídoto que crea la Torá por excelencia para la necesidad de sentir materialmente algo que deberíamos sentir espiritualmente. Entonces, por último, vemos que las tefilot son siempre respondidas, los ruegos, las oraciones son siempre contestadas. A veces no son contestadas de manera inmediata, a veces no son contestadas de la manera que a nosotros nos gustaría, o que pretendemos, o que entendemos, pero vemos que definitivamente el sacrificio de una persona en un momento, por un valor importante, ese sacrificio tiene su recompensa. Ese sacrificio queda y queda en la familia. Y si tenemos a veces el mérito, lo podemos llegar a ver en nuestras propias vidas. Hay veces, como en el caso de Hur, no lo terminó viendo en su propia vida, pero la Torá ahí se detiene, y cuando menciona a Bezalel, el encargado de la construcción de todos los utensilios del Mishkan, y el que podía tener el entendimiento, como dice acá, la sabiduría para combinar los materiales de la manera adecuada, no era otro que el nieto de aquel que se le había jugado en contra de la idolatría. Es decir, una persona se la jugó en contra de la idolatría. Mucho tiempo después aparece un antídoto contra esa necesidad de idolatrar, y el que está encargado no es nada más ni nada menos que el nietito del que en su momento dio su vida por evitar esas prácticas idólatras. Bueno, Besat Hashem, seguimos estudiando la próxima. Muchas gracias.